La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com. Estamos con el señor ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información desde la capital de la República para consultarle en primer término. Señor ingeniero, ustedes están proponiendo ya de una vez por todas en el Estado ecuatoriano el por qué y cuál sería la motivación. De la documentación en la Corte Constitucional para que ella califique la pregunta que ya hemos elaborado. Tenemos ya una documentación debidamente fundamentada en derecho y la vamos a analizar el día miércoles, por cierto, para conocer las opiniones de los diferentes sectores sociales, de varios constitucionalistas sobre el tema. Habrá un panel en el que intervendrán el doctor Mauro Terán, un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional de Garantías Constitucionales de entonces, el doctor Ramiro Borja, un distinguido constitucionalista, y quien habla con la experiencia parlamentaria que tengo de haber sido diputado nacional durante 4 años. Entonces, en este foro, en que queremos recoger el pensamiento democrático de los ecuatorianos, vamos a plasmar un anhelo, una necesidad, una exigencia del pueblo ecuatoriano de cambiar la situación en la que se encuentra el país. Todos sabemos la situación que estamos atravesando en el campo económico, el desempleo, el alto costo de la vida, el abandono del agro, la destrucción del IES, que como he dicho en otras oportunidades, solamente dispone de dinero para pagar sus obligaciones por 2 años y luego vendrá la quiebra si no se toman medidas inmediatas. El sistema educativo que está prácticamente destruido en su concepción general, ahora con esta resolución del Tribunal de Garantías de la Corte Constitucional sobre el llamado matrimonio igualitario, realmente es un verdadero peligro la formación que se quiere dar a los niños y a la juventud en torno a lo que significa ser varón y ser mujer. Es decir, tenemos un sinnúmero de hechos, la venta del patrimonio nacional, cómo se ha entregado el petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre, los puertos marítimos de Puerto Bolívar, Pozorja, Manta, las relaciones repudiables que ha tenido el Estado, que han sido públicas y notorias de los gobiernos de turno últimos con el narcotráfico colombiano, la traición a la patria que se produjo con haber aceptado el protocolo de Río de Janeiro y haber eliminado las 200 millas del mar territorial y habernos impuesto esa tesis de que el mar territorial ecuatoriano solamente es de 12 millas y ahora tenemos los grandes barcos de las potencias mundiales de Estados Unidos, de China, de Rusia, de otros, a 12 millas de territorio nacional y con amenazas inclusive de carácter militar. ¿Qué más? El país está inundado de la corrupción, de la incapacidad, de la irresponsabilidad de diversas autoridades y órganos del sector público que han llevado al Ecuador realmente al tope
del terremoto social. Tenemos ahí varios casos, miles de casos, uno de ellos, uno quizás el más representativo, dos, el Toache Pilatón, por el cual el vicepresidente Jorge Glass está preso y debe ser involucrado. Rafael Correa, que es el principal responsable de toda esa corrupción, que ahora asoma ya con documentos evidentes, el caso Arroz Verde. Es decir, la corrupción ha sido una cosa terrible. Esta es la situación en la que está el país. Los responsables principales de eso han sido los gobiernos que nos han gobernado los últimos 12 años. Y no tienen salida, no hay solución. ¿Qué solución podemos tener por parte del gobierno si se sigue manteniendo las mismas estructuras del Estado y muchos de los funcionarios del gobierno anterior siguen en las más altas esferas de Carondelet? ¿Qué solución nos puede dar la Asamblea Nacional si apenas hace pocos horas, 2 días, acaban de constituir las comisiones por los pactos y repactos, los repartos de carácter politiquero entre las diferentes fuerzas que están allí? ¿Qué solución nos puede dar la Corte Constitucional, que como todos sabemos ha violado uno de los artículos de la Constitución, el 67, con relación a la situación de matrimonio entre hombre y mujer, independientemente de los conceptos que podamos tener sobre ese tema? Pero ellos, que son el tribunal, la Corte, que debe garantizar la vigencia de la Constitución, nos demuestran que por 5 votos han desconocido el artículo 67, han reformado la Constitución, han interpretado la Constitución como les da la gana, y por lo tanto los ecuatorianos en este momento estamos en la indefensión constitucional. Y así podría seguir enumerando un sinnúmero de casos en la Corte de Justicia, en la propia Fiscalía. Bueno, los organismos innecesarios que se han creado. No hay salida, señores, en el marco de la Constitución aprobada en Montecristo. No hay salida. Ahora, señor... Sí. Usted sabe, perdóneme que termino, usted sabe, licenciado, que hemos venido sosteniendo la necesidad de que vayamos a una asamblea constituyente porque es el único organismo constitucional en este momento que nos puede permitir limpiar al país de toda esta inmundicia, derogar la Constitución del 2008, elaborar una nueva Constitución que le permita al país salir adelante del caos en el que nos hemos hundido. Esa es la razón por la que el día miércoles vamos ya a elaborar este documento para entregarlo en los próximos días a la Corte Constitucional y luego de eso ir al Tribunal, al Consejo Electoral, para que se nos entreguen los documentos y empezar a recoger las firmas para que sea el pueblo, no el gobierno, no Correa, no otros sectores responsables de la crisis, sea el pueblo, nosotros, los que jamás hemos gobernado, los que no tenemos rabo de paja, seamos los que convoquemos a una asamblea constituyente que ponga orden en el Ecuador y nos permita construir una nueva democracia. Claro, pero señor ingeniero, la pregunta sería, ¿cómo elegir a los nuevos asambleístas constituyentes para que ellos redacten la nueva Constitución? La pregunta sería, ¿cómo extinguir el derecho para que participen los traidores a la patria, al territorio ecuatoriano, al Estado ecuatoriano? ¿Y cómo extinguir el derecho para que los integrantes del socialismo del siglo XXI en el Ecuador no puedan participar políticamente? Porque dejan destruido un país, una estructura de lo que es la gobernabilidad en el Estado ecuatoriano. ¿Y cómo se los va a premiar? Permitiéndoles que participen para que sean integrantes a lo mejor de la nueva Asamblea Constituyente, como sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la cual hay algunos correístas tapiñados, como los que está sucediendo con el señor Tuárez. Eso dependerá de la conciencia del pueblo ecuatoriano. Si hay algunos ecuatorianos que creen que deben seguir votando por Correa, Glass y los demás miembros de la banda de delincuentes que gobernaron para robar y para destruir al país, ya es responsabilidad de ellos. Yo creo que esos son una minoría. Yo creo que la abrumadora mayoría de ecuatorianos estamos en contra del correato. Lamentablemente, en las últimas elecciones no hubo una canalización correcta sobre el tema. El mismo proceso que fue alimentado por el gobierno y el grupo liderado por el doctor Trujillo nos han llevado a este tipo de elección.
que ahora tenemos a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a otro delincuente, que ha sido, pues, que tiene un rabo de paja terrible en manejos económicos totalmente corruptos, un mentiroso, un demagogo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, como consecuencia de ese esquema que ellos montaron. Ellos calificaron esas candidaturas, no pusieron en vigencia la ley, así de incluso afiliado a un partido político hasta hace pocos meses nomás, cuando eso era una prohibición para ser candidato. Entonces, esto es un verdadero caos. El problema de la participación o no de tal o cual candidato y de su presencia en la asamblea ya depende de los ecuatorianos, del voto de los ecuatorianos. Ahora, No pero se señor puede ingeniero, impedir, pues, que sí. Martín Ciudadano se inscriba dentro de los términos de ley. Pero entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos elaborado un criterio que lo vamos a tratar el día miércoles es que la Asamblea Constituyente se conforme mitad de miembros de la Asamblea Constituyente elegidos por voto universal, directo y secreto a nivel de las provincias como se eligen actualmente los asambleístas, pero con otra forma de elección, ya no con el mismo método de Hong, sino con el método del cociente y residuo electoral, que es el más democrático. Entonces ahí que haya una verdadera selección con representación de mayorías y minorías, y la otra mitad de la asamblea integrada por representantes de las organizaciones y sectores sociales, digamos, por ejemplo, de las universidades y escuelas politécnicas, de los sindicatos, de las organizaciones de campesinos, de indígenas, montubios, afroecuatorianos o negros, como debe llamárselos, de los profesores, de los jubilados, de los artesanos, de los transportistas, de los estudiantes universitarios, secundarios, mayores de 16 años, en fin, de todos los sectores que elijan democráticamente dentro de sus sectores a sus representantes. Creemos que de esa forma la Asamblea Constituyente puede tener una representación amplia y democrática y pueda permitir, primero, frenar a toda esta gavilla de ladrones, y segundo, crear una nueva constitución que esté realmente a la altura de los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano. Ahora, en este sentido, quisiera establecer una diferencia muy de fondo, licenciado, muy de fondo. Correa también anda hablando por ahí que quiere la constituyente con este otro cura que está de presidente de la Corte del Consejo de Participación. Ellos quieren convocar una constituyente a su manera, a sus intereses. ¿Para qué? Para defender el Estado que estamos viviendo. Eso es lo que quieren ellos. Nosotros, el pueblo, queremos convocar nosotros una constituyente para cambiar ese Estado, para integrar ese Estado en el basurero de la historia y para construir un nuevo Estado. Esa es la gran diferencia, para que el pueblo no se vaya a confundir. claro, pero la pregunta también sería, ¿vamos a la constituyente con el código de la democracia actual, modificamos el código y a la vez también, ¿usted cree en las organizaciones sociales cuando también tienen mucho tinte político de izquierda, incluso del correísmo, señor ingeniero? Bueno, en la primera parte de su pregunta le respondo, vamos a ir con un estatuto electoral nuestro, porque eso lo determina la propia Constitución, que junto a la pregunta que nosotros formulemos, debe ir un estatuto electoral. Y este estatuto lo estamos elaborando nosotros. No nos vamos a sujetar a las normas de ellos, porque es el pueblo el que va a definir en las urnas con su voto si acepta ese estatuto o no. Primera cuestión. Y en segundo lugar, ¿qué era lo que me dijo la segunda parte que se me escapó? Era la situación de los movimientos sociales y de los sectores gremiales. Muchos son afines al correísmo. En ese sentido, distinguido licenciado, pues ya en cada sector social, en el sector de los sindicatos, por decir algo, ya los sectores de trabajadores tendrán que determinar quiénes los representan, porque la forma como estamos planteando que deben elegirse no es pues que se reúna la directiva del FUT o se reúna la directiva de la CEOLS o la CEDOC y nombre a los del gas. No. La forma de elección tiene que ser universal, directa y secreta. A nivel nacional, todos los presidentes, por decir algo, de cada uno de los sindicatos de base, de todas las centrales sindicales, son representantes de su organización y ellos deben elegir directamente a sus representantes. Entonces ahí tenemos que confiar en el pueblo, si no, ¿en quién confiamos? Ya tendrá que venir una campaña en cada uno de los sectores para decir quiénes deben
deben ir allá. Si mandan a un correísta o mandan a un hombre o una mujer trabajadores que verdaderamente represente el sentir de los trabajadores. Entonces, aquí la pelea es peleando, licenciado. Ya, pero que en muchos sectores hay cierto temor. Dicen que si hay la convocatoria, Correa va a ser candidato y va a ganar. Y entonces vamos a lo mismo. No, señores, aquí la pelea es peleando. Pero... hay que ir a debatir, hay que ir a poner tesis, hay que hacer conciencia en el pueblo y que el pueblo dé un paso adelante en la historia. Claro, pero hay una situación, señor ingeniero, cómo reeducar al pueblo y también a los sectores políticos para que puedan encauzar los altos intereses del Estado ecuatoriano y no los intereses de una particularidad ideológica. En otras palabras, ¿cómo hacer ese trabajo de reeducar a la población ecuatoriana en lo que son los deberes y también las responsabilidades del ciudadano frente al Estado, frente a lo que ha sido el correísmo, señor ingeniero? Bueno, la forma de educar, pues es la palabra, son las propuestas, son los hechos. Creo, y le agradezco sentidamente su entrevista, que lo que estamos haciendo en este momento, licenciado, usted y yo, su radio y yo, es contribuir en esa forma de educar, de orientar a la gente. Esto hay que reproducirlo, hay que hacerlo en todo lado. Quienes me están escuchando, a quienes los invito cordialmente a que se sumen a esta causa limpia, sana, por construir una nueva democracia, que arrimemos el hombro, por eso nos pongamos la camiseta del Ecuador y vayamos a trabajar en ese sentido, en todo sitio donde nos encontremos. Y aquí a algunos días tendremos los documentos para recoger las firmas, para la convocatoria. Entonces ayuden a eso, recojamos firmas en todos los rincones de la patria, y el momento en que recojamos esas firmas, expliquémosle a la gente que va a firmar, porque no vamos a falsificar firmas, tienen que ser firmas legítimas. Expliquémosle a la gente para qué es la convocatoria, qué es lo que está firmando. Esa será una forma de educar, como se dice vulgarmente, de la boca al oído, es decir, la palabra del hombre y mujer ecuatorianos, que no somos corresponsables del caos que vive el Ecuador, sino que más bien somos parte de este gran conglomerado que pide esperanzadoramente terminar con esta situación y construir un nuevo Ecuador. No hay otra, no hay otra. Ahora, Lo otro es sentarnos a llorar y sentarnos a esperar que pase el cadáver de la patria. Ahora, señor ingeniero, frente a lo que ha sido casi el Estado fallido en el Ecuador y también la negociación de los recursos naturales del Estado ecuatoriano, que podría configurarse la figura de traición a la patria a nombre de los que estuvieron al frente del gobierno o del Estado ecuatoriano. Mi inquietud es, ¿la Revolución Ciudadana tendría capacidad para poderse inscribir como partido político? ¿El señor Correa tendría la capacidad para poder inscribirse como candidato a la presidencia de la República, o le ponemos sanciones para que él pueda estar impedido de participar políticamente en el Estado ecuatoriano como una sanción por traición a la patria? Mire, aquí en el Ecuador ha habido traición a la patria, y una traición muy clara, vuelvo a repetir, cuando aceptaron el protocolo de Río de Janeiro, cuando aceptaron las 200 millas del mar territorial, ahí están involucrados todos los que aceptaron en la Asamblea Nacional, empezando por el gobierno y los demás. Cuando entregaron el petróleo, los puertos, las minas, traición a la patria, porque vendieron el patrimonio nacional a los intereses de minúsculos grupos de grandes empresas mundiales. Y en segundo lugar, respecto a si Correa puede ser o no puede ser candidato. En este momento Correa no puede regresar al Ecuador libremente. Si es que él viene al Ecuador como debe ser, tiene que ir a la cárcel. Y tiene una causa para 10 años de cárcel. Entonces, ecuatorianos, ya dejemos a un lado los temores, dejemos a un lado los miedos. Correa no puede ser candidato porque es un fugitivo de la justicia. Él tiene una orden de captura que en cualquier momento tiene que ejecutarse. Él no puede ser candidato. No puede. Para venir acá a ser candidato tiene que venir al Ecuador a inscribirse. Y allí tendrá que ser capturado y preso. Y la justicia tendrá que caminar y sentenciarle, a mi modo de ver, siquiera a 30 o 40 años de prisión por todos los delitos cometidos. Primera cosa. En segundo lugar, si los correístas, que ya tienen un partido político, ya no hace falta, ya tienen causa no sé cuánto que se llama, causa penal diría
diría yo, porque son toditos perseguidos por ladrones. Ya tienen su partido. Ellos pueden inscribir candidaturas. En eso no podemos nosotros negar, licenciado, el derecho a todos los ecuatorianos que están habilitados a ser candidatos, si sean delincuentes, pues digamos tapiñados. Si no hay una sentencia infirme de los jueces de acuerdo a la ley, no pueden ser candidatos. Pero ahí el problema no es simplemente legal, el problema es político. Si el pueblo ecuatoriano elige a ladrones, a corruptos, a vendepatrias, ya es problema de quienes lo eligen. Pero ¿por qué no? Tengo la confianza y la seguridad que la abrumadora mayoría los va a repudiar en las urnas, como ya los repudió en estas últimas elecciones. Si ellos no sacaron más del 15% a nivel nacional, no sacaron más del 15% a nivel nacional, y las dos prefecturas que tienen, la de Pichincha y la de Manabí, lo hicieron en medio de alarmas de fraude electoral en el Consejo Electoral, y son prefectos apenas con el 20%. Entonces, por favor, dejemos a un lado los miedos. ¿Por qué tenerle miedo a este cuco si este es un ladrón? Si este es un despreciable delincuente, y la campaña electoral tendrá que ser en esa dirección. Yo no le tengo miedo a Correa, ni a los correístas. Pero, señor ingeniero... Yo le tengo miedo al temor y al miedo de los ecuatorianos a enfrentar la cruda realidad y a avanzar en un futuro mejor. Ese debería ser nuestro temor. Por eso mi llamado a los hombres y mujeres ecuatorianos de pensamiento libre, a que dejemos a un lado los miedos y vamos por adelante. Señor ingeniero, ¿por qué no acudir a lo que es la jurisprudencia de la ley fundamental? ¿En qué sentido, licenciado? La ley fundamental es la constitución que rige al pueblo alemán. No, aquí nos regimos por la Constitución de la República del Ecuador. No, yo digo, ¿por qué no acudimos a la jurisprudencia de la ley fundamental en la cual ellos arbitraban medidas para que el nazismo no pueda inscribirse como partido político? Bueno, se podría pensar, usted me da una gran inquietud. Si yo le rogaría que por interno pueda mandar alguna información en ese sentido, se puede pensar en algo en ese sentido. Es una buena iniciativa la suya, porque siempre se puede hacer mejor las cosas. Y por cierto, se puede poner una disposición en la que se diga que quienes han tenido tales y tales cuestiones no puedan ser candidatos. ¿Por qué no? Si el pueblo lo aprueba, pues se va para adelante. Eso puede ayudar, evidentemente, pero lo fundamental es la conciencia del pueblo ecuatoriano. Eso es lo principal. Claro. Ahora, señor ingeniero, en vez de que esté pensando en las novelas y solamente en el fútbol, a mí me encanta el fútbol y lo veo, pero si estamos pensando solo en eso, entonces está mal. Hay que pensar en los problemas fundamentales del pueblo, de la patria, y cómo arrimamos el hombro para contribuir a que el Ecuador sea grande, sea democrático. Señor ingeniero, ¿es el momento, por ejemplo, de insertar en el Código de la Democracia o en este nuevo argumento jurídico el que el pasado político de un ciudadano sea importante en un evento electoral? De hecho, debería haber, claro, lo que pasa es que ahora de acuerdo a las normas, que pueden ser candidatos todas las personas que están ejerciendo los derechos ciudadanos. Y entre esos, digamos, los que no tienen sentencia por un juez, que no haya una sentencia firme. Mientras no tienen eso, están tanto habilitados. Perfectamente, señor ingeniero. Perfectamente, señor ingeniero. Yo le agradezco a usted su participación a través de Prensa Radial, clarificando este tema de una posible convocatoria a la Asamblea Constituyente para la República del Ecuador. Gracias, señor ingeniero. Yo le agradezco a usted, licenciado, por la oportunidad que me brinda, y permítame terminar haciendo un llamado a todo el pueblo ecuatoriano. Unámonos en este esfuerzo. Vamos a presentar ese pedido a la Corte Constitucional para que califique la pregunta en la cual nosotros decimos que el pueblo ecuatoriano solicita la convocatoria a una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que termine con el estado del correlato corrupto montado en Montecristi, que ponga en vigencia transitoria la Constitución del 98 o la del 78, una de las dos, hasta que se elabore una nueva Constitución que refleje realmente el verdadero sentir del Ecuador, que quiere
quiere una nueva democracia. Y por último, que esa Asamblea Constituyente tome todas las medidas para meter preso a toda esta banda de delincuentes que han destruido al país y para hacerles devolver los dineros que se robaron, que son del pueblo y la patria. Esa es la hoja de ruta, ecuatorianos. Vamos por ahí, arrimemos el hombro para construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Perfectamente, gracias, señor ingeniero. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez haciendo información a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur y SR Radio. Vamos con más informaciones a través de Prensa Radial. Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con más informaciones a través de su noticiero. Este es su noticiero. Prensa Radial.